El antiguo Honda Civic de Sarah Michey resoplaba y silbaba mientras aceleraba al pasar la luz amarilla. Su corazón latía más rápido que el motor. El reloj digital de su tablero parpadeaba, 7:52 de la mañana. Ya estaba llegando tarde a su primer día en su nuevo trabajo y Tommy, de 8 años, todavía tenía que ir a la escuela. Mamá, olvidé mi proyecto de ciencias. La voz de Tommy se quebró desde el asiento trasero, agarrando su mochila con los nudillos blancos. El estómago de Sarah se hundió cuando miró por el espejo retrovisor los ojos preocupados de su hijo, muy parecidos a los de su padre, el hombre que los había abandonado hacía 3 años sin siquiera despedirse. Cariño, no podemos volver atrás ahora. Hoy empiezo a trabajar en la empresa de contabilidad y no puedo llegar tarde. Las palabras le resultaron amargas. Después de 6 meses de búsqueda de empleo, este puesto de nivel inicial era su salvavidas para evitar el desalojo inminente. La niebla matinal se cernía espesa sobre las calles del centro de Seattle, transformando las luces de freno en orbes rojos y brumosos. Sarah entrecerró los ojos a través del parabrisas, donde los limpiaparabrisas dejaban arcos con rayas en el cristal. Había pensado cambiarlos, pero los limpiaparabrisas nuevos no entraban en su presupuesto, sobre todo porque la medicación para el asma de Tommy se estaba comiendo lo poco que les quedaba de ahorros. El semáforo que tenía delante se puso en rojo. Sarah pisó el pedal del freno, pero no pasó nada. Su corazón se paró mientras bombeaba de nuevo. Nada. La intersección se acercaba y, a través de la niebla, vislumbró un metal negro brillante. El impacto se produjo con un repugnante crujido de metal contra metal. El cuerpo de Sarah se sacudió hacia adelante contra el cinturón de seguridad y Tommy gritó desde el asiento trasero. Cuando el mundo dejó de girar, se encontró mirando el capó arrugado de su coche, mientras el vapor se elevaba en el aire frío de la mañana. El vehículo contra el que había chocado era un Rolls-Royce Ghost, que valía fácilmente más de lo que ganaría en 10 años. ¿Tommy? Tommy, ¿estás bien? Sarah se dio la vuelta, con las manos temblorosas, mientras intentaba alcanzar a su hijo. Estoy bien, mamá, dijo, aunque su voz temblaba, simplemente asustada. El alivio de Sarah duró poco cuando vio una figura alta salir del Rolls-Royce. Incluso a través de la niebla, ella podía ver que el traje de él costaba más que su alquiler mensual. Se movía con la confianza que da el que nunca tiene que preocuparse por el dinero, con los hombros anchos y erguidos mientras evaluaba los daños de su lujoso auto. Alexander Rhodes se dirigía a cerrar un trato de $500 millones cuando ocurrió el accidente. Como director ejecutivo de Rhodes Enterprises, una de las empresas tecnológicas más grandes del noroeste del Pacífico, su tiempo valía literalmente miles de dólares por minuto. Debería haber estado furioso por la demora, por los daños en su auto, por toda la situación. En cambio, se sintió fascinado por la mujer que se bajó del Honda, cuyo cabello castaño rojizo reflejaba la débil luz de la mañana. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Había una determinación feroz en sus ojos mientras observaba a alguien en el asiento trasero antes de acercarse. ¡Ay! Caminaba como alguien que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero se negaba a permitir que eso interrumpiera su paso. Lo siento mucho, empezó Sarah, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Me fallaron los frenos. Intenté detenerme, lo juro. Tengo seguro, pero, se quedó en silencio, sabiendo que su cobertura básica de responsabilidad civil no cubriría ni de lejos los daños a su vehículo. Alexander enarcó una ceja, observando su abrigo gastado y las corridas en sus medias. ¿Estás bien?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la dulzura en su voz. Sí, estoy bien, pero mi hijo. Volvió a mirar el Honda, donde Tommy ahora estaba presionando su cara contra la ventana, su aliento empañando el vidrio. La expresión de Alexander se suavizó. ¿Cómo es que llevas a un niño en el auto? Inmediatamente sacó su teléfono. Voy a llamar a mi equipo médico personal. Estarán aquí en unos minutos. No, por favor, protestó Sarah, con el pánico subiendo por su garganta. No podemos permitirnos. Insisto, la interrumpió Alexander, que ya estaba marcando. Y no te costará nada, hizo una pausa y estudió su rostro. Soy Alexander Rhodes, los ojos de Sarah se abrieron de par en par al reconocerlo. Todo el mundo en Seattle conocía ese nombre. Sarah Michey,
se las arregló para decir, sintiéndose repentinamente mareada. Y ya llego tarde a mi primer día en un nuevo trabajo. Y Tommy llega tarde a la escuela y ahora me he topado con probablemente la persona más importante de Seattle, y... Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Alexander metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo nuevo y se lo ofreció con una leve sonrisa. Respire, señorita Mitchell. Todo estará bien. Miró su reloj, tomó una decisión y luego la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Déjame encargarme de esto. En cuestión de minutos, la calle se llenó de actividad. El equipo de seguridad de Alexander llegó primero, seguido por el personal médico, que insistió en examinar tanto a Sarah como a Tommy. Una grúa apareció para recoger el Honda de Sarah, y un elegante automóvil se materializó para servir como vehículo de reemplazo de Alexander. Mamá, estamos en problemas, susurró Tommy mientras un médico examinaba sus pupilas. Antes de que Sarah pudiera responder, Alexander se arrodilló a la altura de los ojos de Tommy. De ninguna manera, jovencito. De hecho, creo que este podría ser el accidente más afortunado en el que he estado. Le guiñó un ojo al chico antes de volverse hacia Sarah. Señorita Mitchell, ¿dónde queda ese trabajo al que llega tarde? Peterson y Associates, la firma de contabilidad de la Quinta Avenida, respondió Sarah, con el estómago revuelto al pensar en lo tarde que estaba. La sonrisa de Alexander se hizo más amplia. Resulta que Peterson y Associates se encarga de algunas de las cuentas subsidiarias de mi empresa. Déjame hacer una llamada. Sarah observó con asombro cómo Alexander se hacía a un lado y mantenía una breve conversación por teléfono. Cuando regresó, había algo en sus ojos que ella no pudo descifrar. Ya está solucionado, dijo, pero tengo una propuesta diferente para usted. Rhodes Enterprises está buscando actualmente un auditor interno. El puesto paga mucho más que en Peterson y Associates y ofrece todos los beneficios. Hizo una pausa y su expresión se tornó seria. Aprendí a confiar en mis instintos en los negocios, señorita Mitchell, y algo me dice que usted es exactamente lo que mi empresa necesita. Sarah lo miró fijamente, preguntándose si todavía estaba inconsciente en su auto, soñando con todo ese escenario. Señor Rhodes, agradezco la oferta, pero no busco caridad. Esto no es caridad, respondió con firmeza. Pero estos son negocios, miró a Tommy, que ahora mostraba orgulloso a su médico su proyecto de ciencias parcialmente terminado. Tal vez podríamos discutir los detalles durante la cena. La niebla matutina finalmente comenzaba a levantarse, y con ella Sarah sintió que algo más también se levantaba, el peso aplastante de la preocupación constante que la había acompañado durante tanto tiempo. Miró a Alexander Rhodes, ese hombre que podría haber arruinado su vida, pero que en cambio parecía decidido a cambiarla, y se encontró asintiendo. La cena estaría bien, dijo en voz baja, y por primera vez esa mañana sonrió. Alexander Rhodes había construido su imperio reconociendo oportunidades valiosas cuando aparecían. Mientras observaba a Sarah abrazar a Tommy, con su fuerza y su gracia evidentes en cada movimiento, supo que este accidente de coche podría ser la oportunidad más valiosa de todas. Los relucientes ascensores de Rhodes Enterprises se extendían desde el suelo de mármol hasta el techo abovedado, y sus superficies pulidas reflejaban la expresión nerviosa de Sarah mientras se arreglaba su nueva chaqueta. Había pasado una semana desde el accidente y su vida se había transformado tan completamente que parecía estar entrando en la historia de otra persona. Alexander no solo le había ofrecido un trabajo, sino que había contratado un servicio de transporte en automóvil para que Tommy fuera y viniera de regreso a la escuela. Había insistido en adelantarle el salario del primer mes para que pudiera mudarse a un departamento más seguro y, de alguna manera, había logrado acelerar sus beneficios laborales para que la medicación para el asma de Tommy estuviera cubierta de inmediato. Fue abrumador, maravilloso y aterrador a la vez. Buenos días, señora Mitchell. El guardia de seguridad la recibió con una cálida sonrisa. El señor Rhodes le pidió que fuera directamente a su oficina cuando llegara. El corazón de Sarah dio un vuelco, la cena de la semana anterior se había extendido durante horas y la conversación fluía con tanta naturalidad como el vino. Alexander había escuchado atentamente mientras ella le contaba su experiencia, la adicción al juego de su exmarido que los había dejado endeudados, su determinación de darle a Tommy una vida estable, sus clases nocturnas para obtener su título en contabilidad mientras trabajaba en 2 empleos.
Pero todavía había mucho por decir, muchas razones por las que una relación entre ellos nunca podría funcionar. El piso ejecutivo estaba en silencio cuando ella salió del ascensor. La asistente de Alexander, Patricia, una mujer de 50 y tantos años y mirada penetrante, le dirigió a Sara una mirada evaluadora. «Te está esperando», dijo en un tono neutral pero con una mirada curiosa. Alexander se paró frente a los ventanales de piso a techo de su oficina, su alta silueta se recortaba contra el horizonte de Seattle. Cuando se volvió para saludarla, Sara contuvo el aliento. Incluso después de la cena, incluso después de sus interacciones diarias durante la semana pasada, su presencia todavía la afectaba como una corriente eléctrica. Sara sonrió, la formalidad de su traje contrastaba con la calidez de sus ojos. «Gracias por venir. Hay algo que necesito discutir contigo». Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Está todo bien?» «Eso depende», respondió, haciéndole un gesto para que se sentara. «Nuestro equipo de seguridad interna realiza verificaciones de antecedentes de todos los empleados nuevos. La tuya llegó esta mañana». Hizo una pausa y la observó con atención. Habían encontrado algo interesante en su exmarido. Las manos de Sara se apretaron en su regazo. «¿Y qué pasa con él?» «Parece que ha vuelto a Seattle». La voz de Alexander era suave pero seria. «Ha estado haciendo preguntas sobre ti y Tommy en tu antiguo complejo de apartamentos». La habitación parecía inclinarse levemente. «Eso es imposible. Desapareció hace 3 años. No habíamos oído nada». «¿Hay más?», continuó Alexander, moviéndose para sentarse junto a ella en lugar de al otro lado del escritorio. Las deudas de juego que dejó atrás no eran solo para casinos. Sara pidió dinero prestado a gente peligrosa, gente que podría pensar que tienes acceso a esos fondos ahora que trabajas aquí. Sara se levantó de repente y caminó hacia la ventana. «Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad», susurró. «Todo esto, el trabajo, el apartamento, tú», se volvió hacia él. «Voy a renunciar de inmediato. No traeré este problema a tu empresa». Alexander se puso de pie en un instante y cruzó la habitación hacia ella. «No te lo estoy contando por eso». Sus manos encontraron sus hombros, firmes y cálidas. «Te lo digo porque quiero ayudar. Porque yo». Se detuvo, como si estuviera luchando con algo. «Porque me importa lo que les pase a ti y a Tommy». «Apenas nos conoces», protestó Sara débilmente, mientras se encontraba inclinándose hacia su toque. «Sé lo suficiente», respondió. «Sé que eres brillante en tu trabajo. Ya has identificado 3 discrepancias importantes en nuestras auditorías subsidiarias. Sé que Tommy es el tipo de niño que gasta su paga en comprar comida para el gato callejero que vive detrás de tu nuevo edificio. Y sé que cuando sonríes, sonríes de verdad, es como ver salir el sol después de una tormenta». El corazón de Sara palpitaba con fuerza en su pecho. «Alexander». «Déjame terminar», dijo en voz baja. «También sé lo que es que la gente solo se interese por lo que puedes darles. Preguntarse si alguien ve más allá de la superficie quién eres realmente». Sus manos se deslizaron por sus brazos para tomar sus manos. «Cuando chocaste contra mi auto esa mañana, no viste al director ejecutivo de Rhodes Enterprises. Viste el desastre que habías causado y te preocupaste por tu hijo y tu trabajo. Fuiste real de una manera que no había experimentado en años». Un golpe en la puerta los interrumpió. Patricia entró con expresión apremiante. «Señor Rhodes, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias y...» ¿Vaciló? «Hay un hombre en el vestíbulo que insiste en ver a la señora Michei. Dice ser su marido». Sara sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Alexander la apretó con más fuerza. «Es marido», la corrigió con firmeza. «Patricia, llama a seguridad. Quiero que lo escolten fuera del lugar inmediatamente. Luego, comuníquese con nuestro equipo legal». Se volvió hacia Sara con expresión feroz. «Lo que dije sobre ayudar era en serio. ¿Confiarás en mí?» Al mirarlo a los ojos, Sara no vio compasión ni obligación, sino algo más profundo, algo que hizo que su pulso se acelerara y sus miedos se alejaran. Aún así, tenía que saberlo. «¿Por qué? ¿Por qué harías todo esto por nosotros?»
La respuesta de Alexander fue interrumpida por otro golpe a la puerta. Esta vez era la llamada de la escuela de Tommy. Su hijo estaba en la enfermería con un ataque de asma y su inhalador de rescate no estaba funcionando. Sara tomó su bolso, pero Alexander ya se estaba moviendo. Mi helicóptero puede llevarnos a la escuela en 7 minutos, dijo, tomando su abrigo. Patricia, reprograma la reunión de la junta. La familia es lo primero. La palabra familia quedó flotando en el aire entre ellos mientras corrían hacia el ascensor. Sara sabía que necesitaban hablar sobre su exmarido, sobre las complicaciones que él traía, sobre los sentimientos que estaban creciendo entre ellos y que ninguno podía negar. Pero en ese momento, al ver a Alexander tomar el mando con una preocupación tan natural por Tommy, se dio cuenta de algo que la emocionaba y la aterrorizaba al mismo tiempo: se estaba enamorando de él. Lo que no sabía era que Alexander ya se había enamorado de ella aquella primera mañana en la niebla, y que todos los días desde entonces no habían hecho más que confirmar lo que su corazón había reconocido al instante. Mientras entraban en su ascensor privado, él hizo una promesa silenciosa: cualesquiera que fueran los problemas que su pasado le trajera, cualesquiera que fueran los desafíos que le aguardaran, él los enfrentaría a su lado, no porque ella lo necesitara, sino porque él necesitaba estar allí. Las puertas del ascensor se cerraron y dejaron ver sus imágenes reflejadas: el multimillonario director ejecutivo y la madre soltera, una pareja improbable unida por un conducto de freno defectuoso y el destino. Ninguno de los dos podía imaginar que la verdadera prueba de su creciente vínculo estaba a punto de comenzar, o que el regreso del exmarido de Sara era solo la primera pieza de un rompecabezas que desafiaría todo lo que creían saber el uno del otro. La habitación privada del hospital estaba en silencio, excepto por el pitido constante del monitor cardíaco de Tommy. Sara estaba sentada junto a su cama, observando cómo su pecho subía y bajaba, cada respiración un poco más fuerte que la anterior. El severo ataque de asma los había asustado a todos, pero los especialistas a los que Alexander llamó lo habían estabilizado rápidamente. Va a estar bien, dijo Alexander en voz baja, entrando con 2 tazas de café. Le entregó una a Sara, rozando los dedos con los de ella. Los médicos quieren dejarlo en observación durante la noche, pero son optimistas sobre el nuevo plan de tratamiento. Sara aceptó el café agradecida, respirando su calor. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho hoy. No tienes que hacerlo. Alexander acercó una silla a la de ella. Sara, hay algo que necesito decirte. ¿Acerca de su exmarido, Michael? La puerta se abrió antes de que pudiera continuar. Entró una enfermera, seguida de un médico que Sara no había visto antes. Señora Mitchell, soy el Dr. Roberts. Necesito hablar en privado sobre la condición de su hijo. Alexander se puso de pie. Te daré algo de privacidad. No. Sara le agarró la mano. Por favor, quédense. Las palabras los sorprendieron a ambos, pero se sintieron bien. El doctor los miró y luego consultó su tableta. Señora Mitchell, hemos revisado el historial médico de Tommy y ha salido a la luz algo preocupante. El inhalador recetado que ha estado usando es falso. ¿Qué? Sara apretó más la mano de Alexander. Eso es imposible. Lo conseguimos en la farmacia del hospital. Los números de serie indican que es parte de un lote de medicamentos falsificados que entraron al mercado hace 6 meses. Estas falsificaciones contienen solo una fracción del ingrediente activo. Por eso los ataques de Tommy han ido empeorando. El mundo de Sara se tambaleó. 6 meses atrás, había empezado a comprar medicamentos en una nueva farmacia que ofrecía grandes descuentos para ayudarla con sus problemas económicos. La farmacia era propiedad del primo de Michael. El teléfono de Alexander sonó. Lo comprobó. Su expresión se ensombreció. Sara, mi equipo de seguridad me acaba de enviar algo que debes ver. Le entregó su teléfono, que mostraba imágenes de la cámara de seguridad del vestíbulo del hospital. Michael estaba allí, discutiendo con el personal de recepción. Sabe que Tommy está aquí, susurró Sara. ¿Pero cómo? Porque te ha estado vigilando, dijo Alexander con seriedad. Sara, lo que traté de decirte antes es que nuestra investigación descubrió que las deudas de juego de Michael no eran la verdadera historia. Es parte de una red de fraude farmacéutico. Han estado vendiendo medicamentos falsificados en toda la costa oeste. La verdad golpeó a Sara como un puñetazo físico.
Me utilizó a Tommy. Todas esas veces que su prima se ofreció a ayudar con las recetas. Se levantó de repente, la rabia reemplazó a la conmoción. Ha estado envenenando lentamente a nuestro hijo. Los agentes de seguridad lo están deteniendo, le aseguró Alexander. El FBI lleva meses preparando un caso contra la red. Solo necesitaban pruebas del impacto directo en los pacientes. Espera, Sara se volvió lentamente hacia él. ¿Cómo sabes sobre la investigación del FBI? El rostro de Alexander cambió sutilmente. Porque Rhodes Enterprises ha estado trabajando con ellos. Hemos estado rastreando productos farmacéuticos falsificados a través de nuestra división de tecnología médica. Cuando su verificación de antecedentes señaló la conexión de Michael, reconocí la farmacia de su primo como una de nuestras sospechosas. ¿Entonces por eso me contrató? Las palabras se sintieron como ceniza en su boca. ¿Para llegar a Michael? No. Alexander extendió la mano para alcanzarla, pero ella dio un paso atrás. Eso no es. Señorita Mitchell, interrumpió el doctor. Necesitamos comenzar el tratamiento de Tommy ahora. Sara enderezó su columna vertebral, reprimiendo sus emociones. Por supuesto, lo que Tommy necesite. Se volvió hacia Alexander con voz fría. Creo que deberías irte. Sara, déjame explicarte. Mi hijo casi muere porque a su padre le importaba más el dinero que su vida. Y ahora descubro que el hombre del que me estaba enamorando. Se detuvo, luchando contra las lágrimas. Solo vete. Alexander se quedó clavado en el suelo, observando cómo se alzaban los muros detrás de sus ojos. Todo lo que había temido, perder su confianza, perder la conexión que habían construido, estaba sucediendo. Pero no podía decirle toda la verdad, todavía no. No cuando podría ponerla en mayor peligro. Pondré seguridad afuera, dijo en voz baja. Ambos estarán a salvo. Sara no respondió y se volvió hacia la cama de Tommy. Alexander se quedó en la puerta un momento, observándola acariciar el cabello de su hijo, antes de obligarse a irse. En el pasillo del hospital, sacó su teléfono y marcó un número seguro. Es Rhodes. Michael Mitchell está detenido, pero tenemos un problema. El primo no es solo un distribuidor, es la conexión con el cártel. Y ahora saben que los estamos siguiendo. Hizo una pausa y escuchó. Sí, comprendo los riesgos. Pero no dejaré que les pase nada, incluso si eso significa. Volvió a mirar la habitación de Tommy. Incluso si eso significa perderla. Dentro de la habitación, Sara luchó por mantener la compostura mientras Tommy se movía. Los ojos de su hijo se abrieron de golpe y la miró con dificultad. Mamá, su voz era débil, ¿dónde está Alexander? Prometió enseñarme ajedrez cuando me sintiera mejor. A Sara se le encogió el corazón. A pesar de su enojo y dolor, no podía negar lo mucho que Alexander parecía preocuparse genuinamente por Tommy. La forma en que los había llevado rápidamente al hospital en su helicóptero, como había entretenido a Tommy con historias mientras esperaban los resultados de las pruebas, el miedo genuino en sus ojos cuando la respiración de Tommy empeoró. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. El hombre que conoces como primo de Michael no es quien dice ser. Si quieres saber la verdad sobre por qué Alexander Rhodes llegó a tu vida, encuéntrame en la cafetería del hospital. Ven solo. Sara miró el mensaje, con sus instintos en conflicto. Cada fibra de su ser quería quedarse con Tommy, ignorar el texto críptico y las complicaciones que prometía. Pero si había algo más en la historia, si Tommy todavía estaba en peligro. Cariño, dijo en voz baja, necesito salir un minuto para hablar con el médico. La enfermera se quedará contigo, ¿de acuerdo? Tommy asintió somnoliento. ¿Puedes pedirle a Alexander que regrese? Te hace sonreír. A Sara se le hizo un nudo en la garganta mientras lo besaba en la frente. Descansa un poco, nena. En el pasillo, le hizo un gesto con la cabeza al guardia de seguridad que había apostado a Alexander y luego se dirigió a la cafetería. Su mente se llenaba de preguntas. ¿El interés de Alexander por ella era realmente solo una parte de su investigación? ¿Había más en la participación de Michael de lo que incluso Alexander sabía? Y lo más importante, ¿podía confiarle a alguno de ellos la vida de su hijo?
La cafetería estaba casi vacía a esa hora tan tardía. En el rincón más alejado, una mujer estaba sentada sola, con el rostro medio oculto por una cortina de cabello plateado. Cuando Sara se acercó, la mujer levantó la vista y Sara jadeó al reconocerla. Patricia, la asistente de Alexander, sonrió sombríamente. Siéntese, señorita Mitchell. Hay algo que necesita saber sobre su exmarido y sobre Alexander Rhodes. Las manos de Patricia estaban firmes mientras colocaba un grueso expediente sobre la mesa de la cafetería. Hace 3 años, la hermana menor de Alexander murió por complicaciones relacionadas con medicamentos falsificados para el corazón. La red de fraude farmacéutico que proporcionaba esos medicamentos. La organización de su exmarido estaba detrás de todo. Sara se hundió en la silla y su mundo volvió a dar un vuelco. Alexander nunca mencionó a una hermana. Emily lo era todo para él, dijo Patricia en voz baja. Después de su muerte, dedicó los recursos de Rhodes Enterprises a perseguir estas operaciones de falsificación de medicamentos. Cuando tu auto chocó contra el suyo esa mañana, reconoció el nombre de Michael durante la conversación inicial. Pero entonces, Patricia sonrió levemente, entonces te conoció y todo cambió. ¿Qué quieres decir? He trabajado para Alexander durante 15 años. Nunca lo había visto mirar a nadie como te mira a ti. La oferta de trabajo. La protección. Sí, empezó por la investigación. Pero sus sentimientos por ti y Tommy son reales. El teléfono de Sara vibró. Un mensaje de texto de la enfermera de la habitación del hospital. Tommy estaba preguntando por ella. Cuando se levantó para irse, Patricia le entregó un sobre. Estas son las transcripciones de las reuniones de Alexander con el FBI. Léelos. Verás que cada decisión que tomó fue para protegerte a ti y a Tommy, incluso a costa de la investigación. El viaje en ascensor de regreso al piso de Tommy se sintió interminable. Cuando se abrieron las puertas, Sara encontró a Alexander en el pasillo, enfrascado en una conversación con un grupo de hombres de aspecto serio y trajeados. El cártel sabe que nos estamos acercando, decía uno. Intentarán eliminar cualquier conexión. ¿Sí? Alexander la notó y su rostro se tensó por la preocupación. No deberías estar aquí. No es seguro. Señor Rhodes, interrumpió uno de los agentes. Necesitamos su decisión sobre el plan de extracción. Los ojos de Alexander nunca se apartaron de los de Sara. Prepara el helicóptero. Pero no me iré sin ellos. Eso no es protocolo. Son mi familia. Alexander lo interrumpió. Al diablo con el protocolo. La palabra familia resonó en la mente de Sara mientras agarraba el sobre de Patricia. Alexander, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, se oyeron disparos en la escalera. Alexander se movió al instante y protegió a Sara mientras su equipo de seguridad entraba en acción. A través del caos, escuchó a Tommy gritar. Mamá. El mundo de Sara se redujo a ese único grito. Corrió hacia la habitación de Tommy, con Alexander justo detrás de ella. Dentro encontraron al primo de Michael, o quien fuera que fuera, sosteniendo a Tommy, que se retorcía, y con una pistola apuntando a la cabeza del chico. Que nadie se mueva, gruñó el hombre. Esto es culpa tuya, Rhodes, de ti y de tu cruzada. Ahora observa lo que ocurre cuando interfieres en nuestros asuntos. El tiempo parecía ralentizarse. Sara vio los ojos abiertos y aterrorizados de Tommy. Vio la mano de Alexander acercándose lentamente a algo que tenía debajo de la chaqueta. Vio el ligero temblor en la mano del pistolero. Déjalo ir, dijo Sara, con la voz más fuerte de lo que sentía. Es solo un niño. Está endeudado, espetó el hombre. Y una vez que se haya ido no habrá nada que nos vincule con los medicamentos falsificados. Ninguna prueba. Excepto esto. La voz de Alexander era de acero. Levantó su teléfono. Todo lo que acabas de decir fue transmitido en vivo al FBI. Se acabó. El pistolero soltó la mano por una fracción de segundo. Fue suficiente. Tommy mordió con fuerza la mano de su captor y se agachó. Alexander se movió a una velocidad imposible y derribó al hombre mientras Sara tiraba de Tommy para ponerlo a salvo. El arma se disparó y el sonido fue ensordecedor en la pequeña habitación. Alexander.
El grito de Sara atravesó el caos mientras él se desplomaba contra la pared, con el rojo carmesí extendiéndose por su camisa blanca. Los agentes de seguridad y del FBI invadieron la habitación y redujeron al pistolero. Los equipos médicos entraron a toda prisa. Durante todo ese tiempo, Sara sostuvo a Tommy con un brazo mientras presionaba con la otra mano la herida de Alexander. «Quédate conmigo», susurró. «Por favor», leí el expediente de Patricia. «Sé lo de Emily. Sé que intentabas protegernos». Los ojos de Alexander parpadearon. «Debería haberte contado todo. Tenía miedo. Miedo de que pensaras que no era real». «Pero Sara...» Su mano encontró la de ella, apretándola débilmente. «Enamorarse de ti. Lo más real que me ha pasado en la vida». «Mamá», dijo Tommy con voz débil. «Alexander va a morir como dijo papá». «No, amigo». Alexander logró sonreír. «Te hice una promesa sobre esa partida de ajedrez, ¿recuerdas?» Entonces llegó el equipo médico y llevó a Alexander a cirugía. Las horas siguientes fueron un caos de informes del FBI, actualizaciones del médico y Tommy finalmente se quedó dormido. Agotado, pero a salvo. Sara se enteró de que Michael y toda la red de falsificadores habían sido arrestados y que la transmisión en vivo de Alexander había proporcionado la evidencia final necesaria para la condena. Amanecía en Seattle cuando finalmente apareció un médico con noticias: Alexander se recuperaría por completo. La bala no había alcanzado ningún órgano vital. Sara estaba sentada junto a su cama de hospital, sosteniéndole la mano mientras dormía. Tommy estaba acurrucado en una silla cerca, respirando con normalidad gracias a la medicación adecuada. En la mesilla de noche, el expediente de Patricia estaba abierto y revelaba años de guerra secreta de Alexander contra los medicamentos falsificados. Su protección de otras familias, su determinación de evitar que nadie más sufriera el destino de Emily. Alexander se movió y sus ojos encontraron los de ella. «Todavía estás aquí». «¿Dónde más podría estar?» Sara sonrió, con lágrimas amenazando. «Salvaste a mi hijo. Nos salvaste a ambos». «Me salvaste a mí primero», susurró. Aquella mañana en la niebla. Estaba siguiendo mi propio ritmo, consumido por la venganza. Entonces apareciste en mi vida y de repente volví a tener algo por lo que vivir. Tommy se movió en su silla. «Mamá, ¿podemos quedárnoslo?» Sara se rió entre lágrimas mientras Alexander se acercaba a ella. «¿Qué dice, señorita Michey? ¿Cree que podría tolerar tener cerca a un director ejecutivo multimillonario?» «Vengo con un excelente seguro médico y un Rolls Royce ligeramente usado». «Creo», dijo Sara, inclinándose para besarlo suavemente, «que sería un trato justo por chocar contra su auto». 6 meses después, Sara se encontraba frente a un espejo, ajustándose el velo de novia. Tommy, elegante con su pequeño smoking, practicaba sus deberes como portador de anillos mientras Patricia se ocupaba de la cola del vestido de Sara. A través de la ventana podía ver a Alexander en el jardín, hablando con los invitados, con la mano tocando distraídamente la cicatriz de su pecho, un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Pero no se habían perdido. Se habían encontrado, unidos por un freno defectuoso y el destino. Mientras Sara se preparaba para caminar hacia el altar, sonrió, recordando las palabras de Alexander de aquella primera mañana. A veces, los peores accidentes conducen a los mejores destinos. Al final, no se trató del multimillonario director ejecutivo que se enamora de la madre soltera, sino de 2 personas rotas que se curan mutuamente. Sobre un niño que encuentra al padre que se merece. Sobre el amor, que es más fuerte que el miedo, la confianza que supera las dudas y la familia, algo que se elige, de golpe tras de golpe.